Imagina que tienes un superpoder invisible, un poder que puede dejar a las personas que no te tratan bien completamente confundidas. Este poder te ayuda a sentirte fuerte por dentro, incluso cuando otros intentan molestarte o no te valoran. En este video vamos a aprender juntos cómo puedes usar ese superpoder. Es como si tuvieras una capa mágica que te protege de las cosas malas que otros dicen o hacen. Piensa en esto. ¿Alguna vez alguien no te ha escuchado o te ha ignorado, incluso cuando intentabas ser amable? Tal vez alguien te hizo sentir pequeño, como si no fueras importante. Pero ahora vas a aprender 9 maneras de manejar esas situaciones y, lo mejor de todo, hacer que esas personas no sepan qué hacer. Estos consejos se basan en una filosofía llamada estoicismo, que te ayuda a controlar tus emociones y a no dejarte afectar por lo que hacen los demás. Es como aprender a ser un superhéroe en la vida real, manteniéndote calmado, seguro y confiado, incluso en los momentos más difíciles. Vamos a descubrir juntos cómo usar este superpoder y transformar la forma en que te sientes en tus relaciones. Actitud 1. El poder del silencio. Imagina que estás en medio de una tormenta, con el viento soplando fuerte y la lluvia cayendo sin parar. ¿Qué haces? Algunos correrían, otros gritarían, pero ¿sabías que hay un poder inmenso en simplemente quedarte quieto en silencio? Esta es una de las primeras actitudes del estoicismo, el poder del silencio. Los estoicos creían que el silencio no solo es la ausencia de palabras, sino una herramienta poderosa para mantener la calma en medio del caos. Es como si fuera un escudo invisible que te protege de las opiniones, los juicios y las críticas externas. A veces el mundo es ruidoso, lleno de personas que hablan y hablan sin parar, pero tú, al mantenerte en silencio, no te dejas arrastrar por esa corriente. Piensa en un río. Cuando el agua fluye demasiado rápido, es difícil ver el fondo. Pero cuando el río está en calma, puedes ver todo con claridad. Nuestro cerebro funciona de la misma manera. Si estamos siempre hablando o escuchando el ruido exterior, nuestras ideas se confunden y nuestras emociones se desbordan. Pero cuando nos damos ese momento de silencio, las aguas se calman y podemos pensar con más claridad. ¿Has notado que las personas más sabias, esas que parecen tener siempre las respuestas correctas, son las que hablan menos? No es casualidad. Ellas entienden que no es necesario hablar todo el tiempo. A veces, el verdadero poder está en observar, escuchar y luego actuar. Un buen ejemplo es cuando estamos en una discusión. ¿Cuántas veces, por querer ganar el argumento, decimos cosas que luego nos arrepentimos? El estoicismo nos enseña que el silencio en esos momentos no es una señal de debilidad, sino de fortaleza. Es como tomar un respiro antes de actuar, como contar hasta 10 antes de reaccionar. Y lo mejor es que este poder del silencio lo puedes practicar en cualquier lugar. No necesitas una montaña para meditar o un retiro espiritual. Puedes empezar ahora mismo, en tu vida diaria. Por ejemplo, la próxima vez que alguien te critique o te haga un comentario negativo, en lugar de responder automáticamente, prueba quedarte en silencio por unos segundos. Verás cómo esa pausa cambia la dinámica de la situación. En vez de entrar en conflicto, estarás ganando control sobre tus emociones. ¿Te ha pasado alguna vez que, al quedarte en silencio, la otra persona se incomoda y empieza a hablar más y más? Es curioso, ¿verdad? El silencio tiene ese efecto. Es como si al no responder estuvieras ganando terreno, porque mientras los demás están ocupados llenando el espacio con palabras, tú estás tranquilo, analizando, tomando control de la situación. El filósofo estoico Epicteto decía que tenemos 2 orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Y qué gran verdad, ¿no crees?
En el silencio encontramos respuestas que muchas veces las palabras no pueden darnos. Actitud 2. El dominio del equilibrio emocional. A veces parece que nuestras emociones son como una montaña rusa, ¿verdad? Un minuto estamos felices y al siguiente frustrados o tristes. Pero ¿qué pasaría si te dijera que podemos aprender a controlar esas emociones, a no dejarnos llevar por ellas tan fácilmente? Ese es el segundo secreto del estoicismo, el dominio del equilibrio emocional. Imagina que estás jugando con una pelota. Si la tiras al aire, no puedes controlar cuándo va a caer o hacia dónde va, pero sí puedes decidir cómo reaccionas cuando la pelota vuelve a ti. Nuestras emociones son un poco como esa pelota. No siempre podemos controlar lo que sentimos, pero sí cómo actuamos después. Los estoicos creían que el equilibrio emocional es la clave para tener paz en la vida. Ellos sabían que el mundo está lleno de cosas que nos provocan. Un mal día en el trabajo, un comentario hiriente, un malentendido con un amigo. Pero en lugar de enojarse o ponerse tristes al instante, ellos respiraban profundo, pensaban un segundo y luego decidían cómo actuar. Es como si tuvieran un botón secreto de pausa. Por ejemplo, imagina que alguien te insulta. La reacción automática sería enojarse, ¿no? Pero, ¿y si en lugar de reaccionar con furia, te tomas un momento para pensar? Al quedarte tranquilo, le estás diciendo a esa persona y al mundo, no me vas a controlar con tus palabras. ¿Qué poder tan grande es ese? A los estoicos les gustaba mucho la metáfora del árbol. Imagínate un árbol fuerte, con raíces profundas. Cuando viene una tormenta, el árbol se sacude, las hojas vuelan, pero sus raíces lo mantienen firme. Así funciona nuestro equilibrio emocional. Las cosas pueden ponernos a prueba, hacernos tambalear, pero si tenemos raíces firmes, no nos caemos. Esa raíz firme es nuestra capacidad de decidir cómo responder ante lo que nos pasa. Y claro, no se trata de no sentir nada. Eso no es lo que enseñan los estoicos. Las emociones son parte de la vida y es completamente normal sentirse triste o enojado a veces. Pero la clave está en no dejar que esas emociones tomen el control por completo. Es como ser el capitán de un barco. Puede haber tormentas, el mar se puede agitar, pero tú decides hacia dónde navega el barco. Un buen truco que puedes usar cuando sientes que te estás desbordando emocionalmente es preguntarte, ¿esto que estoy sintiendo ahora será tan importante en una semana o en un mes? A veces, solo con hacerte esa pregunta, te das cuenta de que las cosas que nos alteran no son tan grandes como parecen en el momento. Otra técnica que los estoicos usaban era cambiar su perspectiva. Si algo los molestaba, se preguntaban, ¿puedo hacer algo al respecto? Si la respuesta era sí, entonces actuaban con calma. Si la respuesta era no, aceptaban que no estaba en sus manos cambiarlo y seguían adelante sin cargar con esa molestia. ¿Te ha pasado que, después de enojarte por algo pequeño, te das cuenta de que no valía la pena? Es normal. Pero cuando empiezas a dominar tu equilibrio emocional, te das cuenta de que puedes evitar ese mal rato desde el principio. Actitud 3. La autosuficiencia como libertad. Imagina que tienes una mochila y cada día le pones más cosas. El celular, los deberes, las opiniones de los demás, el miedo a fallar. Llega un momento en que pesa tanto que no puedes ni moverte. Pues bien, los estoicos creían que para ser verdaderamente libres necesitamos aprender a cargar solo con lo esencial. Y eso es lo que llamaban autosuficiencia. La autosuficiencia no significa que tengas que hacer todo solo, sin ayuda de nadie, pero sí que puedes estar bien contigo mismo sin depender tanto de lo que otros piensen o hagan por ti.
Es como cuando aprendes a andar en bicicleta sin rueditas. Al principio da miedo, pero cuando logras mantener el equilibrio, te das cuenta de que no necesitas que te sostengan todo el tiempo. Esa sensación de libertad es increíble. Los estoicos pensaban que ser autosuficiente es entender que no necesitas cosas externas, como la aprobación de los demás, para ser feliz. ¿Alguna vez te ha pasado que haces algo solo para que los demás te digan que lo hiciste bien? Claro, a todos nos gusta que nos reconozcan, pero si dependemos siempre de eso, nuestra felicidad no está en nuestras manos, sino en las de los demás. La verdadera libertad, según los estoicos, es cuando te das cuenta de que lo que realmente importa está dentro de ti, no fuera. No necesitas que te digan que eres valioso, porque tú ya sabes que lo eres. No necesitas que el mundo te dé permiso para ser feliz, porque esa decisión es tuya. Vamos con un ejemplo. Imagina que tienes un amigo que siempre está buscando que le digan lo bien que hace todo. Si un día alguien no le dice nada, se siente mal y piensa que ya no es bueno en lo que hace. ¿Ves el problema? Al depender de los demás para sentirse bien, su felicidad sube y baja como una montaña rusa, según lo que otros digan. Pero si tu amigo fuera autosuficiente, sabría que no necesita esos halagos para sentirse bien con su trabajo. Y no es que los estoicos dijeran que debas vivir aislado, sin amigos o familia. Al contrario, puedes disfrutar de la compañía de los demás, pero sin poner todo tu valor en lo que ellos piensan. Es como tener tu propia reserva de felicidad dentro de ti. ¿Te imaginas qué alivio saber que no necesitas nada externo para estar bien? Es como si llevaras tu propio sol a todas partes, sin importar si afuera está nublado. Piensa en la autosuficiencia como tener una mochila ligera, con solo lo necesario. No llevas el peso de las expectativas de los demás, ni el miedo al rechazo, ni la necesidad constante de aprobación. Solo llevas lo esencial, tu propia confianza y paz interior. Al final, ser autosuficiente te da una libertad inmensa, porque ya no dependes de lo que otros piensen, digan o hagan. Como decían los estoicos, tu felicidad no puede estar en manos de alguien más. Actitud 4. Céntrate en lo que realmente importa. Imagina que tienes una caja mágica, pero solo hay espacio para 5 cosas. El truco está en elegir bien qué vas a poner dentro, porque una vez que esté llena, no podrás añadir más. Ahora, piensa en tu vida como esa caja. ¿Qué pondrías dentro? Los estoicos decían que para ser felices necesitamos centrarnos solo en lo que realmente importa, lo que cabe en esa caja mágica. A veces estamos tan ocupados con cosas pequeñas, con preocupaciones que parecen enormes en el momento, que nos olvidamos de lo importante. Es como si intentáramos meter 100 cosas en esa cajita y claro, no cabe todo. Así que terminamos cargando con cosas que ni siquiera necesitamos y nos sentimos agotados, estresados y abrumados. Los estoicos sabían que no todo merece nuestra atención. Decían que la vida está llena de distracciones, problemas pequeños que parecen gigantes, cosas que nos preocupan, pero que no podemos controlar. Entonces, ¿para qué gastar energía en eso? Ellos nos invitan a enfocarnos en lo que sí está en nuestras manos, en lo que realmente cuenta. Por ejemplo, imagina que te preocupas porque va a llover mañana. No puedes controlar el clima, ¿cierto? Entonces, ¿para qué pasar todo el día pensando en eso? Lo que sí puedes hacer es llevar un paraguas y seguir con tu día sin estrés. Ese es el truco. Poner tu atención en las cosas que puedes hacer algo al respecto y soltar las que están fuera de tu control. Otro ejemplo. Supongamos que tienes un examen importante. Claro que te preocupa cómo va a salir, pero lo que realmente importa es lo que puedes hacer antes del examen, como estudiar. En lugar de pasar horas preocupado por el resultado, enfócate en lo que puedes controlar, tu esfuerzo.
El resto, déjalo ir. A veces, también nos distraemos con lo que los demás piensan de nosotros. ¿Alguna vez has dejado de hacer algo solo por miedo a lo que dirán los demás? Los estoicos nos dicen que no vale la pena gastar energía en eso. Las opiniones de los demás son como el viento, cambian todo el tiempo y no podemos controlarlas. Lo que sí podemos hacer es ser fieles a nosotros mismos y centrarnos en nuestras acciones, que son lo único que está bajo nuestro control. Para entenderlo mejor, piensa en un arquero. Él puede entrenar, practicar y apuntar lo mejor posible, pero una vez que suelta la flecha, ya no puede controlar hacia dónde va el viento, ni si la flecha dará en el blanco. Lo único que está en sus manos es cómo dispara. Lo mismo pasa en la vida. No podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar cómo actuamos. La clave está en preguntarte, ¿esto que me preocupa ahora realmente importa? ¿Está en mis manos hacer algo al respecto? Si la respuesta es no, lo mejor es dejarlo ir. Si la respuesta es sí, entonces pon toda tu energía en eso. Los estoicos llamaban a esto sabiduría práctica, que básicamente significa saber cuándo actuar y cuándo soltar. Es como cuando estás jugando un videojuego y sabes que no puedes controlar lo que hará tu oponente, pero sí cómo juegas tú. Lo importante es concentrarte en tus movimientos, no en lo que no puedes cambiar. Actitud 5. Establecer límites claros. Imagina que tienes un castillo y alrededor de ese castillo hay un gran muro que lo protege. Ese muro no está ahí para alejar a todos, sino para proteger lo que es más valioso para ti. Establecer límites es como construir ese muro alrededor de tu vida. Los límites no son para excluir a los demás, sino para cuidar de ti mismo y de lo que te importa. Los estoicos creían que establecer límites claros era esencial para mantener la paz interior. Sin esos límites, dejamos que los problemas de los demás, sus opiniones o incluso sus malos hábitos invadan nuestro espacio, robándonos nuestra tranquilidad. Es como si tuvieras una fiesta en tu castillo y todos pudieran entrar y salir cuando quisieran. Imagínate el caos. Piensa en un día en que te sientes agotado porque dijiste sí a todo. Un amigo te pidió ayuda, tus compañeros de trabajo te cargaron con tareas extra y al final del día no te queda energía para ti mismo. Ahí es cuando te das cuenta de lo importante que es decir no de vez en cuando. Decir no no es ser egoísta, es una forma de proteger tu bienestar. Los límites claros te ayudan a decidir qué es lo que permites y qué no en tu vida. Es como una señal de alto que pones para que la gente sepa hasta dónde puede llegar contigo. No significa que dejes de ser amable o ayudar a los demás, pero significa que también te cuidas a ti mismo. Los estoicos sabían que si no ponemos límites, terminamos agotados y perdemos el control sobre nuestra propia vida. Por ejemplo, imagina que siempre aceptas críticas de los demás, incluso cuando son injustas. Si no estableces un límite claro, esas críticas pueden afectarte profundamente, haciéndote sentir mal contigo mismo. Pero si tienes ese muro bien definido, esas críticas ya no podrán lastimarte tanto. Sabes hasta dónde permites que las palabras de otros entren en tu castillo y el resto lo dejas afuera. También es importante tener límites con nosotros mismos. A veces somos nuestros peores críticos, nos exigimos demasiado, nos presionamos y eso también nos quita energía. Los estoicos nos enseñan que parte de ser sabios es saber cuándo detenernos, cuándo decir basta a nuestros propios pensamientos negativos o a las expectativas imposibles que nos ponemos. Establecer límites claros es como dibujar una línea en la arena. Detrás de esa línea están tus valores, tus emociones, tus sueños, y nadie puede cruzar esa línea sin tu permiso.
No se trata de aislarte, sino de proteger lo que realmente te importa, lo que te hace feliz y lo que te da paz. Un truco que puedes usar es preguntarte, ¿esto me está acercando a la vida que quiero o me está alejando de ella? Si algo o alguien te está alejando de tus metas, es momento de poner un límite. Y si algo te está ayudando a avanzar, entonces puedes permitir que se acerque más a tu castillo. A veces, la gente no entiende por qué ponemos límites, pero lo más importante es que tú lo entiendas. Tú eres quien decide quién y qué entra en tu vida. Actitud 6. La paciencia como virtud. Imagina que estás sembrando una semilla en un jardín, la plantas, la riegas y luego esperas. No pasa nada al instante, no ves la flor de inmediato, pero sabes que bajo la tierra algo está ocurriendo. Esa semilla está echando raíces y con el tiempo se convertirá en una hermosa planta. Así es como funciona la paciencia. Los estoicos decían que la paciencia es una virtud, algo que nos hace mejores personas. ¿Por qué? Porque todo en la vida tiene su propio tiempo. A veces queremos que las cosas sucedan ya, al momento. Pero la realidad es que no podemos controlar cuándo o cómo suceden las cosas. La paciencia nos ayuda a aceptar eso, sin frustrarnos. Piensa en todas las veces que te has sentido impaciente, esperando que llegue tu cumpleaños, esperando el fin de semana o esperando que algo emocionante ocurra. La impaciencia nos hace sentir como si el tiempo fuera más lento, y cuanto más esperamos, más nos frustramos. Pero los estoicos nos enseñan que el verdadero poder está en aprender a esperar sin ansiedad, en disfrutar el proceso y no solo el resultado. Por ejemplo, cuando estás aprendiendo algo nuevo, como tocar un instrumento o practicar un deporte, es fácil sentirte impaciente si no ves progreso rápido. Sin embargo, si sigues practicando con calma, poco a poco te vas dando cuenta de que mejoras. La paciencia te permite disfrutar cada pequeño paso, en lugar de obsesionarte con llegar a la meta final de inmediato. Imagina que la vida es como escalar una montaña. No puedes llegar a la cima con un solo salto. Necesitas dar un paso a la vez, tomar descansos y aceptar que el camino es largo. Si te desesperas y tratas de correr, es más probable que te tropieces. La paciencia, en cambio, te permite avanzar de manera firme, sin prisa, pero sin detenerte. Los estoicos también hablaban de la paciencia con los demás. A veces, las personas no actúan como esperamos o no entienden las cosas tan rápido como quisiéramos. Es fácil perder la calma, ¿verdad? Pero si eres paciente, puedes darte cuenta de que cada uno tiene su propio ritmo. En lugar de enojarte, puedes aceptar que no todos piensan o reaccionan igual que tú, y eso está bien. Otra manera de practicar la paciencia es contigo mismo. Todos cometemos errores. Todos tenemos días en los que parece que nada sale bien. Ser paciente contigo mismo significa aceptar que estás en un proceso de aprendizaje constante. No necesitas ser perfecto de inmediato. Lo importante es seguir avanzando, un poquito cada día. Un buen truco estoico para desarrollar la paciencia es recordar que las cosas buenas toman tiempo. Igual que no puedes hacer que una planta crezca más rápido tirando de sus hojas, no puedes forzar que la vida te dé todo lo que quieres de una vez, pero con paciencia las cosas llegan. Como decía un viejo refrán, lo bueno se hace esperar. Recuerda que la paciencia no es simplemente aguantar y esperar sin hacer nada. Es una actitud activa, una decisión de aceptar que el tiempo tiene su propio ritmo y que algunas cosas, aunque tarden, valen la pena. Actitud 7. La gratitud como herramienta de desarme. Imagina que tienes una caja de juguetes. Cada vez que abres la caja, en lugar de quejarte por lo que no está ahí, te enfocas en lo que sí tienes. Eso es la gratitud.
Es como abrir los ojos y ver todo lo bueno que te rodea, incluso en los días difíciles. Los estoicos creían que la gratitud es una de las herramientas más poderosas que tenemos, porque cambia completamente nuestra forma de ver la vida. ¿Te ha pasado alguna vez que te enfadas porque algo no salió como esperabas? Tal vez querías un regalo específico, pero recibiste otra cosa. O tal vez un amigo no actuó como pensabas. Cuando eso pasa, es fácil caer en el enfado o la frustración. Pero los estoicos nos enseñan que la gratitud es como un desarme, una forma de calmar esas emociones negativas. La gratitud te permite ver las cosas desde una perspectiva diferente. En lugar de enfocarte en lo que falta, te enfocas en lo que ya tienes. Es como si, de repente, cambiaras de lentes y vieras el mundo con más claridad. Por ejemplo, si te has peleado con alguien, en lugar de concentrarte solo en la discusión, podrías recordar todas las cosas buenas que esa persona ha hecho por ti. Eso no significa que olvides lo que pasó, pero te ayuda a verlo con más calma. Los estoicos sabían que no podemos controlar lo que ocurre a nuestro alrededor, pero sí cómo reaccionamos. Y la gratitud es una manera de reaccionar con sabiduría. Cuando agradeces, desactivas el poder que tienen las cosas malas sobre ti. Es como si apretaras un botón y de repente todo se volviera más ligero. Piensa en las mañanas. A veces te despiertas y lo primero que viene a tu mente es todo lo que tienes que hacer, las tareas pendientes, las preocupaciones. Pero, ¿qué pasaría si empezaras el día agradeciendo? Agradeciendo por tener una cama cómoda, por el desayuno que vas a disfrutar, por las personas que están a tu lado. Ese pequeño cambio mental te pone en un estado de ánimo diferente, más positivo, y te ayuda a enfrentar el día con más energía. La gratitud también es una gran aliada cuando las cosas no van como esperabas. Por ejemplo, si tienes un examen y no sacas la nota que querías, en lugar de hundirte en la decepción, podrías agradecer la oportunidad de aprender de tus errores. Eso no quita el hecho de que quizás te sientas un poco mal, pero te ayuda a avanzar sin quedarte atrapado en la frustración. Un truco estoico que puedes usar es escribir 3 cosas por las que estés agradecido cada día. No tienen que ser grandes cosas, puede ser algo tan simple como haber disfrutado de una comida rica o haber tenido una buena conversación. El simple acto de escribirlo te ayuda a recordar que, incluso en los días malos, siempre hay algo bueno en tu vida. La gratitud no es negar que a veces las cosas salen mal. No se trata de fingir que todo es perfecto, sino de elegir dónde poner tu atención. Es como si tuvieras una linterna en la oscuridad. Puedes enfocarla en los problemas o en las pequeñas luces que siempre están ahí, esperando a ser descubiertas. En resumen, la gratitud es como esa herramienta mágica que te permite ver lo bueno en cada situación. No puedes controlar todo lo que pasa, pero sí puedes decidir cómo lo enfrentas. Y cuando lo haces desde la gratitud, todo se siente un poco más fácil, un poco más ligero. Actitud 8. Resiliencia estoica. Imagina que eres como un árbol fuerte en medio de una tormenta. El viento sopla fuerte, la lluvia cae sin parar, y aunque las ramas se doblan, el tronco sigue firme. Esa es la resiliencia, la capacidad de resistir y seguir adelante, sin importar cuán duras sean las circunstancias. Los estoicos creían que la resiliencia era una de las actitudes más importantes para enfrentar los desafíos de la vida. La vida a veces se parece mucho a esa tormenta. Hay días buenos y días malos. A veces las cosas no salen como queremos. Un proyecto que no resulta, una discusión con alguien importante o una noticia que no esperabas. Pero aquí es donde entra en juego la resiliencia. No se trata de evitar los problemas, sino de aprender a enfrentarlos con fuerza y sabiduría.
Piensa en las veces que te has caído. No importa si fue al aprender a montar en bicicleta o al intentar algo nuevo en la escuela o en el trabajo. Siempre después de caerte te has levantado, ¿verdad? Eso es ser resiliente. Cada vez que te levantas después de una caída, te haces un poquito más fuerte. Los estoicos nos enseñan que los problemas no son algo a lo que debamos tener miedo, sino oportunidades para crecer. Por ejemplo, imagina que estás construyendo una casa de ladrillos. Si cada vez que una tormenta la daña, dejas de construir, nunca terminarás la casa. Pero si, después de cada tormenta, recoges los ladrillos caídos y sigues construyendo, al final tendrás una casa mucho más sólida y resistente. Eso es la resiliencia. Continuar construyendo a pesar de las dificultades. Los estoicos también sabían que la resiliencia no es solo una cuestión de fuerza física, sino de fortaleza mental. A veces, los problemas no son cosas que podemos ver o tocar, sino preocupaciones, miedos o dudas. La resiliencia estoica consiste en entrenar la mente para no dejarse llevar por esos pensamientos negativos. Es como aprender a mantener la calma en medio del caos. Un truco estoico para desarrollar la resiliencia es recordar que no podemos controlar todo lo que nos pasa, pero sí cómo reaccionamos. Si te enfrentas a un examen difícil o una situación complicada, puedes pensar, ¿qué puedo aprender de esto? Al hacerte esa pregunta, cambias tu perspectiva y empiezas a ver los problemas como oportunidades para crecer, en lugar de obstáculos que te detienen. La resiliencia también es como un músculo. Cuanto más la practicas, más fuerte te vuelves. Si siempre evitas los problemas o te rindes ante la primera dificultad, tu resiliencia se debilita. Pero si enfrentas los desafíos con valentía, tu capacidad para superar dificultades aumenta y con el tiempo te das cuenta de que lo que antes te parecía imposible, ahora es algo que puedes manejar con confianza. Imagina que cada desafío en la vida es como una piedra en el camino. Puedes tropezar con ella y caerte, o puedes recogerla y usarla para construir el camino que te llevará hacia adelante. Los estoicos nos enseñan a ver las piedras como materiales de construcción, no como obstáculos que nos detienen. En resumen, la resiliencia estoica es esa habilidad que todos tenemos para mantenernos firmes, pase lo que pase. No significa que nunca te caigas o que nunca sientas tristeza o frustración. Significa que, cuando esas cosas suceden, encuentras la manera de levantarte una y otra vez, como un árbol que sigue en pie después de cada tormenta. Porque al final del día, lo que te hace fuerte no es evitar las caídas, sino aprender a levantarte de cada una de ellas. Actitud 9. La honestidad como fundamento ético. Imagina que tienes un espejo. Cada vez que te miras en él, ves tu reflejo tal como es, sin filtros, sin mentiras, simplemente tú. Eso es la honestidad. Ser capaz de mirarte a ti mismo y al mundo sin máscaras, sin esconder nada. Los estoicos creían que la honestidad era una de las bases más importantes para llevar una vida ética, porque solo cuando somos honestos con nosotros mismos y con los demás podemos vivir en paz. A veces, decir la verdad o ser honesto no es lo más fácil. ¿Te ha pasado que te da miedo decir lo que realmente piensas por temor a que los demás se enojen o no lo entiendan? O tal vez, alguna vez dijiste una pequeña mentira para evitar problemas. Es normal, a todos nos pasa. Pero los estoicos nos enseñan que, aunque sea complicado, la honestidad siempre es la mejor opción, porque nos libera. La honestidad es como las raíces de un árbol. Si las raíces son profundas y fuertes, el árbol puede crecer alto y firme. Pero si las raíces son débiles o están dañadas, el árbol se caerá con el primer viento fuerte. Así es la vida. Cuando somos honestos, construimos relaciones y una vida sólida. Cuando no lo somos, tarde o temprano, las mentiras nos alcanzan.
Un ejemplo clásico es cuando cometemos un error. Tal vez rompes algo sin querer o haces algo que no salió bien. A veces, el primer impulso es ocultarlo o culpar a alguien más. Pero ser honesto significa decir la verdad, incluso cuando es difícil. ¿Y sabes qué? La mayoría de las veces, ser honesto al principio puede parecer incómodo, pero luego te sientes mucho mejor, como si te hubieras quitado un peso de encima. Los estoicos también nos enseñan que la honestidad empieza con uno mismo. ¿Te has dado cuenta de que a veces incluso nos mentimos a nosotros mismos? Quizás no queremos admitir que algo nos afecta o que necesitamos cambiar, pero ser honesto contigo mismo es el primer paso para crecer y mejorar. Es como limpiar una ventana sucia. Solo cuando está limpia puedes ver con claridad lo que hay del otro lado. La honestidad no solo se trata de palabras, también se refleja en nuestras acciones. Si dices que vas a hacer algo, ¿lo haces? Si prometes algo a alguien, ¿cumples esa promesa? Para los estoicos, la honestidad también es actuar de acuerdo con lo que decimos, ser coherentes entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Ser honesto no significa ser cruel o herir a los demás. Hay una forma de decir la verdad con amabilidad, de ser sincero, sin lastimar. Es como cuando ayudas a alguien a mejorar. No le dices solo lo que quiere escuchar, sino lo que necesita saber para crecer, pero lo haces con respeto y cuidado. Imagina que la honestidad es como construir una casa con buenos materiales. Si usas materiales de mala calidad, la casa puede parecer bonita al principio, pero con el tiempo se empezará a romper. Pero si desde el principio usas materiales fuertes y resistentes, aunque tardes más en construirla, tendrás una casa sólida que durará mucho tiempo. Así es la vida. Construirla sobre la base de la honestidad puede requerir más esfuerzo, pero el resultado es una vida más plena y auténtica. La honestidad también nos ayuda a confiar en los demás y a que los demás confíen en nosotros. Cuando somos honestos, las personas saben que pueden contar con nosotros. Y eso es algo muy valioso, porque la confianza es uno de los pilares más importantes en cualquier relación, ya sea de amistad, de familia o de trabajo. En resumen, la honestidad es como ese espejo que mencionamos al principio. Cuando te miras y ves todo tal como es, sin esconder nada, te sientes libre. Porque la honestidad, aunque a veces pueda ser difícil, siempre nos da una vida más auténtica y en paz. Y como decían los estoicos, vivir con honestidad es la clave para una vida ética y plena, donde cada día puedas sentirte orgulloso de ser quien eres, sin necesidad de ocultar nada. Y así concluimos nuestro recorrido por las 9 actitudes estoicas que nos ayudan a vivir más plenamente. Desde el poder del silencio hasta la resiliencia, cada una de estas lecciones nos ofrece herramientas valiosas para afrontar la vida con valentía y sabiduría. Imagina que cada actitud es como un ladrillo que construye el puente hacia una vida más equilibrada y auténtica. Te invito a reflexionar. ¿Cuál de estas 9 actitudes resonó más en ti? ¿Cómo puedes integrarlo en tu vida diaria? Recuerda que cada pequeño paso cuenta y que ser consciente de estas actitudes puede transformar tu vida y la de quienes te rodean. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y compartir. Además, te invito a ver estos 2 videos que agregarán mucho valor a tu vida. Gracias por acompañarme hoy. Hasta el próximo video.